González Díaz Durán nace en noviembre de 1967 e inicia sus estudios en el Colegio Jesuita Liceo Javier. Es en primer grado donde se gana el apodo de Canela Fina por parte de una de sus profesoras debido a que era muy travieso. Inicia a muy temprana edad en el deporte del tenis, llegando a los 17 años a ser campeón nacional y centroamericano de dobles en categoría abierta o mayor. En el último año de colegio es electo presidente de Consejo Estudiantil del Liceo Javier y posteriormente ingresa a la Universidad Francisco Marroquín, donde obtiene una licenciatura en Economía. Su incursión en la política arranca en 1989, cuando en una asociación de universitarios denominada Asociación Juventud en Acción decide apoyar al partido político de Álvaro Arzú. En aquellos días, el Partido de Avanzada Nacional, PAN. De ahí en adelante, el joven Roberto es designado en el equipo de Óscar Berché, a quien lleva a acompañar hasta que finalmente gana la alcaldía de la capital. Y así se convierte en su mano derecha hasta ocupar la subgerencia de Empagua. Fue cofundador de la EMETRA y de la Policía Municipal de Tránsito, concejal quinto de la comuna capitalina. Más adelante, cuando Óscar Berché llega a ocupar la presidencia de la República de Guatemala, Roberto González es nombrado ministro de Energía y Minas, presidente del INDE y gerente de la presidencia. En el ámbito privado, Roberto ha sido socio de empresas dedicadas a la construcción y la venta de bodegas. Además, ha fungido como asesor y consultor sobre evaluaciones de proyectos en el ámbito agroindustrial y energético. González Díaz Durán ha sido afiliado de los partidos PAN, GANA y actualmente es el secretario y fundador de Compromiso, Renovación y Orden, CREO. Otro de los temas por el cual Roberto González ha sido sindicado es por la cercanía que mantiene con Ricardo Ortiz, actual fundador de CREO y en épocas del gobierno de Álvaro Arzú, yerno del presidente. A él se le sindicó del contrabando de contenedores utilizando donaciones de la SOCEP. Este extremo nunca pudo ser confirmado, pues los manifiestos dieron como consigna la importación de bananos. No obstante, el escándalo sigue siendo mencionado en notas de prensa. En el año 2005, durante la administración de Óscar Berché, la tormenta Stan también llega a arrasar y a golpear con Guatemala, dejando muertos, desaparecidos y desastres en la infraestructura, por lo que se dispusieron de 2.500 millones para la reconstrucción del país. González fue la figura en la que el presidente Berché designó todos los planes para liderar esta reconstrucción de país. No obstante, hubo serios cuestionamientos sobre las empresas contratadas que tardaron más tiempo de lo establecido y en algunos casos los montos que cobraron fueron hasta el doble de lo que se tenía programado en un inicio. De acuerdo con los auditores, existió pésima planificación de los encargados de la reconstrucción, lo que llevó a que el 90% de los trabajos contratados originalmente fueran modificados, mientras que la Contraloría General de Cuentas habló de la falta de control al autorizar la ejecución de estos proyectos. En el año 2007, González Díaz Durán decide participar como candidato a la alcaldía metropolitana con el partido GANA. En esta ocasión, obtiene más de 18,000 votos. No obstante, no logra llegar a la alcaldía. A lo largo del gobierno de la GANA surge una serie de desgastes por escándalos de corrupción y la quiebra del Banco del Café. Y así es como muchos de sus dirigentes, incluyendo González, deciden salir y posteriormente a esta salida se le suma la de Alejandro Yamatei y el empresario Alfredo Vila. Es así como la GANA se divide y surge la bancada Guatemala, que posteriormente será una organización debilitada y sin base. Llegada a las elecciones de 2011, González
vuelve a apostar por llegar a la comuna metropolitana, pero esta vez invita al doctor Eduardo Suger a ser su candidato presidencial por parte de Creo. Este obtuvo un tercer lugar, mientras que Roberto González consigue 145,000 votos, quedando en un segundo lugar. Roberto González fue severamente cuestionado, ya que 2 días antes de las elecciones, los beneficiarios de la Bolsa Solidaria que Sandra Torres repartida en las áreas de la periferia de la ciudad recibieron una carta adentro de esta bolsa donde se les podía votar a favor de González. Los medios los indicaron de negociar con la exesposa del entonces presidente Álvaro Colón, extremo que siempre él ha negado. Otro de los temas que sigue causando sombras es su ruptura luego de la elección con Eduardo Suger, quien aseguró a los medios nacionales que González lo había utilizado y que no era una persona de fiar. Más aún, aseguró que se retiraba de la política y que su experiencia con González había sido determinante para tomar esta decisión. Hoy González Díaz Durán parece haberse reinventado y sorpresivamente llega de la mano del alcalde capitalino Álvaro Arzú. Ellos estuvieron distanciados y enemistados por décadas. No obstante, decidieron crear una alianza política por medio de la cual ambos esperan llegar a ocupar la presidencia y repetir el gobierno municipal respectivamente. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's, disfrute la deliciosa queso burguesa a 10 quetzales, doble a 20 quetzales y la nueva triple a solo 30 quetzales. 1, 2, 3, cheese. McDonald's, me encanta. I get cranky when the moon is full. I get cranky when the moon is full. CH Men. Carolina Herrera. I get cranky when... Cómo olvidarme yo de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas, lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me dio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, De gente linda, de gente buena. y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Es como nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Ser guatemalteco es un sentimiento de orgullo que se lleva en el corazón. Por eso trabajamos cada día por el desarrollo de esta tierra. Banco Industrial, siempre de tu lado. Evitar el dengue y el chikungunya es fácil. Tome nota. Elimine agua acumulada en botellas, llantas, latas y manténgalas boca abajo. Cambie agua de los floreros cada 2 días o sustitúyalas por tierra o arena. Lave constantemente pilas y toneles. Tape cualquier recipiente que contenga agua. Coloque mosquiteros o mallas en las ventanas. Use insecticida para matar zancudos o mosquitos. Utilice repelente para la piel. Recuerde, usted es responsable de su salud. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. You're not
on the guest list. She is. He is on the list there. 2 and 2 VIP, los nuevos perfumes. Carolina Herrera. You're not on the guest list. You hear me? Estamos presentando Informe Especial. Bienvenido, Roberto, a Luces y Sombras de Informe Especial. Quisiéramos comenzar por preguntarte quién es Roberto González, quién es Canela. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, soy una persona, yo diría que común guatemalteco, que ha tenido la experiencia de vida de haber estado casi 25 años en el sector público, ligado al servicio público, a la política. Pero tengo una familia normal, tengo hijos, tengo esposa, tenemos las mismas inquietudes que muchísimos guatemaltecos y sobre todo ahora un motor adentro de mí de tratar de mejorar las cosas en nuestro país que se ve muy oscuro. Y bueno, del Canela es de ser travieso, de ser inquieto. Canela, háblame un poquito de tu niñez, de tu paso por el Liceo Javier. Muchísimos de tus compañeros recuerdan esa etapa, incluso se ha escrito mucho sobre tu relación con el padre Gama que marcó tu vida. Cuéntame un poquito de ese Canela joven. ¿Quién era ese Canela? ¿Qué eran sus aspiraciones y sus proyectos? Llama la atención que el Liceo Javier es un colegio que ha formado muchísimos líderes políticos. Sí, bueno, de hecho el Canela me lo bautizan la profesora de primer grado del Liceo Javier, me pone Canela Fina. Pero tenía conciencia seguramente de que era un apodo, un poco femenino, y entonces me empecé a pelear en los recreos para que no me dijeran Canelita Fina. Roberto, ¿y de dónde surge tu interés por la política? Entonces, tú estudiaste en la Universidad Francisco Marroquín, te graduaste de economista. ¿Cómo paraste en política? Yo creo que en el colegio siempre, de alguna manera, me apuntaba para ser miembro de la junta directiva de la clase. Fui presidente del Consejo Estudiantil del Javier en quinto curso, que es como, bueno, la gran elección que representa a todo el alumnado. Eso me recuerdo que con el padre Carrizo me hizo tener mucha vinculación con el Colegio Montemaría, que era un tabú. Había un muro que se llamaba el muro de Berlín, digamos, porque el Montemaría, ver a las mujeres del otro lado era tremendo, y yo traté de romper un poco ese tabú haciendo una triatlón. Hicimos una triatlón en donde habían 3 hombres del Javier y 3 alumnas del Montemaría, y se rompió el muro a través del deporte, y fue extraordinario. Eso fue hacer política en el colegio. Y luego ya en la universidad empezamos en aquel entonces, en 1986, a ver que había ya un deterioro de parte de la democracia con los partidos que estaban en ese entonces, y nos volcamos a apoyar con un grupo de estudiantes de varias universidades al proyecto del Partido de Avanzada Nacional en 1989. Muchísimos de tus amigos de colegio y de la universidad menciona que tu entrada a la política es porque tenías una relación cercana, con los hijos de Óscar Berché, particularmente con el mayor, que era de tu promoción, y atribuyen a eso tu primer paso a la política. ¿Es esto cierto, Canela? Yo diría que parcialmente, porque Óscar José, que fue mi compañero de toda la vida en el colegio, pues de alguna manera lo tenía como una persona ligada a los círculos sociales, donde uno salía a fiestas, etcétera. Pero no fue tanto por eso, porque realmente las opciones que nosotros teníamos en ese entonces era el FRG y el PAN. Y en esta asociación de jóvenes que se llamó Asociación Juventud en Acción, AJA, votamos como 300 personas para ver a quién apoyábamos. Fuimos con Álvaro Arzú, que era el alcalde, y Álvaro Arzú nos condujo a ver a quién podíamos ayudar. Y en lo personal, a mí me tocó
la metropolitana con el concejal tercero de aquella época, que era Óscar Berché. Muchos te recuerdan a ti desde tu activismo político en el PAN, de muy joven en el Obelisco, poniendo calcomanías, participando activamente en esta nueva generación que rompe con la dictadura. Realmente veníamos de una etapa donde los candidatos habían sido militares, sí, muy activo. Y la gran pregunta que se hacen es, ¿quién fue realmente tu mentor? ¿Álvaro Arzú o Óscar Berché? Bueno, nuestra motivación fue por el proyecto que enarbolaba Álvaro Arzú, que era convertir su Comité Cívico Plan de Avanzada Nacional en el Partido de Avanzada Nacional. Y lo seguíamos a él como el gran líder. Realmente Óscar Berché en ese entonces era miembro del Consejo, era parte del inventario de grandes amigos de Álvaro Arzú. Pero realmente Álvaro Arzú es el que impulsa este movimiento político. Pero ya mi vida pública ya la hago con Óscar Berché, con quien de alguna manera me enorgullece haber estado casi 17 años de mi vida muy cercano a él. Hablemos ahora de Metra. Tú fuiste el gran gestor y creador de este proyecto. Bueno, también fue un gran desafío porque yo le decía a Óscar Berché que como que por un lado me tenía aprecio, pero por otro lado me daba unas responsabilidades y unas pacayas, como decimos en Guatemala, tremendas. Y me da el transporte. Y tuve una excelente guía el primer día que llegué de transporte, porque un consultor me dice, mire, usted nunca va a resolver el problema de transporte en Guatemala. Y me quedé así extrañado. ¿Y por qué? Porque este país, de forma inaudita, es el único que he visto yo que tiene el tránsito en una entidad, en el gobierno, y el transporte en otra, que eran las MUNIs. O usted le pasa el transporte al gobierno, o el gobierno le pasa a ustedes el tránsito, pero es imposible que usted gestione el transporte sin considerar el costo que tenemos para transportarnos, que es la gestión de tránsito. Entonces me tocó a mí cambiar la ley de tránsito, que es la que está vigente. Y un gran cambio que impulsé fue que era injusto que la gente pagara aunque no recibiera el agua, porque tú pagabas por canon, tuvieras o no, pagabas un canon fijo. Y entonces yo lo que impulsé fue que cada quien pagara lo que consumía, que hubiera un contador de agua y que el contador marcara claramente si tú consumías 20 o 40 o 200 metros cúbicos, que se te cobrara sobre eso, porque esa era la justicia del mercado que yo impulsaba. Ese es uno de tus grandes logros, Canela. Si tuvieras que mencionarme 2 logros más que tuviste en esta gestión municipal. Bueno, ese es importante porque modificó toda la parte financiera de Empagua. Y uno segundo ahí fue, yo diría que más que en la parte técnica, digamos, de mayores introducciones de agua, se logró un préstamo, recuerdo yo, de financiamiento muy blando para 46 pozos, que era lo que se llamaba el Emergencia 1 en aquel entonces. Y a mí me llamaba la atención, bueno, es Emergencia 1, pero fue un proyecto planteado en los años 80. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's, disfrute la deliciosa queso burguesa a 10 quetzales, doble a 20 quetzales y la nueva triple a solo 30 quetzales. 1, 2, 3, cheese. McDonald's, me encanta. Porque Guatemala es cada uno y somos todos. Y en nuestros talentos radica nuestra riqueza. Somos el ensamble perfecto, como una marimba, donde cada quien hace lo suyo. Porque trabajar en armonía es el mejor legado para nuestro país. Azúcar de Guatemala. Como
bello de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas, lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena. y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Es como nieve, es tierra que me vio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Ser guatemalteco es un sentimiento de orgullo que se lleva en el corazón. Por eso trabajamos cada día por el desarrollo de esta tierra. Banco Industrial, siempre de tu lado. I get cranky when the moon is full. I get cranky when the moon is full. CH Men. Carolina Herrera. I get cranky. Estamos presentando Informe Especial. Inclusive se había dicho por esa época que el hijo de Oscar Berché había estado implicado en esta compra. Y es que lo que pasa es que hubo, me recuerdo, estaba de moda también el filósofo, que era un dibujante muy importante en siglo XXI. Y cabalmente puso, mire, Tradeco son trances de la MUNI, y se asoció, pero nunca nadie, digamos, una fuente seria, tan siquiera pudo evidenciar o comprobar como ahora, que transparentemente se ven los desastres. Recordemos que mucho de eso queda en los expedientes municipales, incluso de adversarios que llegaron. Menciono, por ejemplo, al vicealcalde Quique Godoy, ahora conocido como un gran comunicador. Él hubiese podido agarrar esos expedientes y escudriñarlos y hacernos pedazos que éramos los adversarios. No hay mejor testimonio de ese tipo de gente para que pueda decir la transparencia con las que se manejaron esos proyectos. Este es otro tema importantísimo que tú tocas. La compra de los buses rojos, más conocidos como tomates. Sí. Hubo muchísima crítica que al día de hoy sigue, porque muchos de ellos eran de mala calidad o pararon como chatarra incluso. ¿Qué me dices entonces de esta compra? Fíjate que ninguno paró como chatarra, digamos. Lo que sí hubo buses es en predios parados, digámoslo así, como chatarra, pero porque se recogen en la municipalidad, porque no habían, los autobuseros no empezaron a pagar sus letras. Viene la administración de Fritz García Galón, lo recoge, pero los transportistas dicen, bueno, yo he pagado mis cuotas, no se me van a llevar mi bus, este es mío, y entre otras cosas le quitan piezas, la bomba de inyección famosa que vale 50,000 quetzales, y dicen, por lo menos con esto me compenso, se las quitan, llévenselos. ¿Y qué hizo la municipalidad? Pues se los llevó a predios, en lo que volvía a armarse para volverlos a meter al sistema. Los vemos todavía operando. Así es decir, los buses, por ejemplo, en España duran 6 meses, en Bogotá duran, 6 años, en Bogotá los cambian a los 8 años, aquí llevan más de 15 años. Son, digamos, de una calidad óptima. Ahora, la gente y los adversarios políticos decían, miren, ya vieron, esto fue viejo. No obstante, Roberto, han recibido más de 2.000 millones en subsidios estos buses. Y no tanto los buses, ahí diría los empresarios. Que no pagaron tampoco por el proyecto. No terminaron pagando porque les recogieron esos buses, se los recogieron, entonces evidentemente ya no siguieron pagando. También yo quisiera preguntarte, al final de esta gestión municipal, comienza un rompimiento entre el PAN, los arzuistas y los bercheístas. Fueron años posteriores donde se comienza a formar el Partido Unionista, la Gran Alianza Nacional. Existe una separación entre dos personas que fueron grandes amigos y tú en medio del sándwich. Yo te quiero preguntar, ¿qué significó para ti esta ruptura del PAN? Bueno, muy triste, porque yo pienso que el gobierno del PAN tenía un desempeño, digamos, desde el punto de vista del poder y una aceptación de la gente extraordinaria. Fue un gran gobierno y muy bien valorado.
Ahora hablemos un poquito de la segunda fase de tu carrera, que es cuando Óscar Berché asume la presidencia de la República de Guatemala. Tú fungiste en ese periodo como ministro de Energía y Minas, secretario privado del presidente, comisionada para la reconstrucción del STAN, presidente del INDE. Hablemos del arranque. Tú heredaste un gobierno que venía del Frente Republicano Guatemalteco con un paquete de concesiones a empresas mineras. Los metales en ese momento se mantenían muchísimo al alza. A pesar de las críticas, aprobaste todo el tema de la entrada de la minería a Guatemala. Hoy día las condiciones y las reglas del juego han cambiado. Yo quiero que me cuentes un poquito de esta etapa donde tú como ministro haces muchas reformas en favor de la minería, las hidroeléctricas, el tema de energía. Y luego quiero que abordemos el tema de cómo ha cambiado, pues casi 15 años después, el tema hacia una conflictividad social. Sí, Silvia, mira, lastimosamente, un poco te complemento, no pude hacer los cambios regulatorios en minería que yo considero deben existir, ya con un escenario diferente en tema cabalmente de precios en metales, etcétera. Pero sí inicio de ministro de Energía y Minas y coincidentemente sube el petróleo, que pasa de $23 el barril, y cuando yo salgo del ministerio estaba más de 100, o estaba como por casi llegando a los 100. O sea que sí tuve, en ese sentido, por ley de Murphy, como dicen, llegué en un año complicado. Y el inicio de la primera gran licencia de explotación minera a cielo abierto de metales, como es la de San Marcos, de oro, que había aprobado el gobierno anterior. Fui muy responsable en identificar que ese contrato y el proceso estaba de acorde. Y lo que impulsé durante el primer año, y lo traté de hacer con Monseñor Quesada Toruño, que en paz descanse, que como institución de la iglesia han sido y fueron en ese entonces muy críticos de las irresponsabilidades mineras que han existido en el mundo, que no hay que negar. O sea, hay empresas mineras de empresas mineras, hay unas muy responsables con el medio ambiente y hay otros, unos perfectos irresponsables que dejan un deterioro ambiental en los países y se van haciendo pedazos nuestro patrimonio natural y dejando unas graves irresponsabilidades. Roberto, otra de las etapas de tu vida fue cuando dirigiste la reconstrucción nacional tras el paso de STAN que devastó lamentablemente Guatemala. En ese momento también los medios de comunicación reportan que hubo muchos fallos en las ejecuciones de los proyectos que fueron entregados con mucha tardanza, falta de planificación. Se dice inclusive que se tuvieron que cambiar los diseños al 90% de los proyectos y se habla de muchísimas compras que se hicieron por el estado de emergencia sin licitación a dedo y que podrían haber sido motivo de cuestionamientos, de poca transparencia. ¿Qué me puedes decir sobre esta primera fase donde tú estuviste? Porque luego saliste de allí. Sí, mira, realmente el rol personal que me atribuyó el presidente en ese entonces es un rol que duró 3 meses y medio, que consiste primero en hacer el diagnóstico de los daños. El presidente Berché seguramente me escogió a mí no solo porque era gerente de la presidencia, sino que porque de alguna manera el criterio de escoger a una persona más técnica que no tuviera aspiraciones presidenciales en esa época era ideal para ejecutarlo. Y además mi profesión es gestión de proyectos. Entonces, con la ayuda de la CEPAL, en un término de 5 semanas pudimos hacer el inventario de los daños en distintas áreas: infraestructura, puentes, vivienda, sembradíos, familias que se quedaron, digamos, para poder tener su casa de vuelta. En fin, una serie de cosas. Eso es el diagnóstico. Del diagnóstico se convierte en los proyectos, porque si se cayó un puente, tiene que haber un proyecto de hacer un puente y valorarlo. Se cayeron casas, hay que hacer un proyecto de rehabilitación de casas y valorarlo. Esa valoración de proyectos se hace en otro mes, digamos. Y esa cantidad, que fueron como 5,000 millones de quetzales, me tocó a mí hacer un proyecto de ley para el Congreso de la República para que lo aprobaran, porque es un presupuesto adicional, y que después de aprobarse por el Congreso, cada órgano ejecuta. Hablemos un poquito, Roberto, de su ruptura con
el partido de La Gana con Óscar Bechet. Recordemos que eran momentos muy difíciles para el partido, un partido debilitado donde la quiebra de Bancafé lo hace bajar muchísimo. Eduardo González, que era uno de sus principales líderes, se ve envuelto en el escándalo. Alfredo Vila renuncia de secretario general. Luego la bancada del Congreso se divide y se crea la bancada Guatemala. Algunos otros escándalos de corrupción de algunos ministros. Cuéntame un poquito de esa salida y más que todo de la ruptura con el partido y la creación de un nuevo proyecto. Yo fui observando cabalmente que se estaba fundando jurídicamente un partido, pero que no tenía equipo. O sea, era la necesidad de que el partido oficial tuviera participación. Pero habían muchos líderes, habían muchos intereses. Estuvo este proceso del banco con Eduardo González, muchas cosas. Pero a mí me quedó la reflexión del ejercicio de esa parte de La Gana, de que si no se llega al poder en equipo, es por demás. Debe haber un equipo. Y es ahí donde me nace la misión o la intención de fundar un partido, pero no para fundar y agarrar una ficha partidaria, sino que conformar un verdadero equipo. ¿Y qué es un equipo? Gente que en común tenga una visión, que en común tenga metas, que en común, que es lo más difícil, logre definir las estrategias para alcanzar esos fines. Roberto, tú fundas un partido nuevo. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que encontramos constantemente es que otro de tus fundadores haya sido Ricardo Ortiz Larruca, en ese momento yerno del expresidente Óscar Bechet, y a quien Óscar Germán Platero Trabanino en los años 2004 y 2005 sindicó en el Ministerio Público de ser el responsable del contrabando de furgones que venían para la SOCEP. Dijo que había contrabando de pollo, que había contrabando de hidrocarburos e inclusive presentó demandas penales. El gran cuestionamiento es ¿por qué llevar a Ricardo Ortiz a fundar este partido si lo que estabas buscando era la renovación de cuadros? Porque yo estoy absolutamente convencido de que todas estas indicaciones fue una conspiración, una sarta de calumnias bien estructuradas, con intereses de hacer daño precisamente el combate que se estaba teniendo al contrabando por el gobierno y específicamente a la cabeza de Carolina Roca, quien tuvo una gestión en la SAT, digamos, comparada con los desastres que vemos ahorita. Carolina tuvo una gestión admirable e impoluta, y puedo dar yo las muestras de que eso así ha sido. Esto que tú ves es una conspiración que le trata de pegar al gobierno de Bechet donde supuestamente más le dolía. Uno, el tema cabalmente de contrabando bajo la tutela de Carolina Roca, y el otro con la esposa del presidente, Wendy de Bechet, de quien, si yo he dicho de Carolina esos conceptos, de Wendy no puedo más que elevarlos a la N. Una persona absolutamente proba y transparente, que entre SOCEP, que era su responsabilidad, y la SAT de Carolina Roca, cómo hoy, viendo a esta par de personas con esas calidades, pudiera darle cabida a esa sarta de calumnias que interesadamente gente a la que se le había tocado sus intereses, porque seguramente en gobiernos anteriores había a través de la SOCEP y de donaciones hecho trastadas, o después contrabandos de pollo o contrabandos de combustible por muchos que ese gobierno específicamente aplacó, evidentemente fue parte de esa conspiración. Y por eso lo digo, yo lo tengo al lado, precisamente porque no solo es amigo de mi infancia, sino que es una persona que tengo certeza de que ese tipo de cosas no fue más que una víctima por encontrar morbosamente al yerno del presidente, porque lo asociaban con los yernos de Fox en México, los hijos de la esposa Shagún. Había muchas conspiraciones y eso fue elevándose, y son de esas experiencias a veces desgraciadas, si lo queremos ver así, de imágenes que se rompen a través del tiempo, pero que hay que dar la cara y defenderlas y no estar uno cohibido si uno tiene la verdad y la frente en alto. ¿Y cuál es el rol de Ricardo Ortiz adentro del partido? Bueno, y otra de las decisiones es miembro del comité ejecutivo. No había querido él, precisamente porque sabía de esas cohibiciones que pudiera tener. Y yo mismo le dije, mira, yo creo que eso
eso concede. Uno debe ser transparente. Y eso es lo que le hablé los últimos años especialmente, y ahora está acompañándome dentro de la gestión, dentro de una institución, y que cabalmente camine con la frente en alto. Roberto, para finalizar y hablando de primeras damas, también en los medios de comunicación se escuchó mucho ruido en la campaña electoral anterior cuando Sandra Torres, primera dama de la nación en aquel entonces, en las bolsas solidarias introdujo papeletas pidiendo el voto hacia ti y hacia Creo. ¿Hubo realmente una componenda con Sandra Torres? ¿Hubo un acercamiento en aquellos días? ¿Cuál es tu relación con Sandra Torres? No, ninguna. De hecho, la conocí hasta hace algunos meses, diría yo, ya en el ejercicio del poder. Bueno, la conozco como figura pública, evidentemente. Yo tuve una relación y construcción de organización en la ciudad capital, especialmente en los sectores llamados populares, en donde muchísima líder de barrio, de asentamiento, de colonia, de sector dentro de estos incluso barrancos, se sumó a este esfuerzo de Roberto González y el del Guacalazo. Y tengo una relación con ellas que las he mantenido a lo largo del tiempo. Muchas de ellas, no solo en el gobierno de la UNE, sino que vienen de gobiernos del PAN, del FRG, de la Gana, y en la UNE se les atribuye la distribución de la famosa bolsa solidaria a sus distintas comunidades. Entonces era evidente que mi amistad con muchas de ellas eran coordinadoras de bolsa, pero de que ellas voluntariamente, no solo una carta, sino que muchísimas cosas con las que yo trabajo con ellas en el ámbito de darles un mensaje de cambio de una nueva política, la hemos mantenido. No me cabe la menor duda de que en sus dinámicas, digamos, de cuando entregaban bolsa, que además visitaban, me echaron no solo un hombro, sino que me lo siguen echando. Usted ha oído de voz de Roberto González los grandes aciertos, pero también aquellas indicaciones que hoy día se le convierten en sus sombras. En Informe Especial tenemos nuestra misión de sentarnos en un diálogo de respeto, de debate y de una charla transparente y auténtica con cada uno de los principales aspirantes a la presidencia de Guatemala, para que usted los conozca, para que usted sepa de cerca su trayectoria y que sea usted quien decide. El voto está en sus manos. El poder de cambiar Guatemala lo tiene usted. Lo invito a que la próxima semana me siga acompañando en la segunda parte de Luces y Sombras de Roberto González. Vamos a conversar sobre el retiro de Eduardo Suger y la ruptura con él. Luego su alianza con Álvaro Arzú, y posteriormente vamos a conocer de cerca la trayectoria de Creo frente al Congreso, sus diputados y actualmente sus proyecciones a futuro. ¿Qué es lo que él proyecta? Sus planes de gobierno, de voz del protagonista. Yo soy Silvia Jereda y lo invito a que me siga en Twitter, sjereda, Facebook Silvia Jereda Valenzuela, y todos mis programas los puede ver online, www.canalantigua.tv.